Empezamos, estimados estudiantes, con la continuación del tema anterior, ¿sí? Vamos a estudiar lo que es, espérenme un momentito, lo que es el movimiento, perdón, lo que es la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Verdad? Continuamos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar lo que es la fuerza de rozamiento, que es una fuerza de contacto. Recuerden que habíamos estudiado las fuerzas de contacto. Teníamos la fuerza de rozamiento, teníamos otra fuerza de contacto que era la fuerza normal, la fuerza de tensión, ¿sí? Algunas fuerzas que estudiamos al inicio, la clasificación de las fuerzas, y también estudiamos las fuerzas a distancia. Ya hoy día vamos a empezar ya a tomar en cuenta una fuerza de contacto que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces para ello vamos a ver una pequeña introducción, ¿sí? Aquí estamos observando una figurita, la voy a hacer un poquito más grande. Aquí observamos a una persona que está empujando una caja, ¿verdad? Miren, al empujar la caja, si nos fijamos la caja con la superficie, que en este caso es el suelo, ¿sí? Esas dos están haciendo un rozamiento o una fricción en ambas, ¿sí? Tanto la caja con el suelo como el suelo con la caja, ¿sí? Se están friccionando, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy día, lo que es la fuerza de fricción. Entonces nos dice que el rozamiento entre dos superficies en contacto ha sido aprovechado por nuestros antepasados desde tiempos más remotos, como por ejemplo para hacer fuego, frotando piedras o madera, ¿sí? Este fue el primer, por decir, el rozamiento por decir, se descubrió. Sí, que con el rozamiento de dos piedras se podía hacer fuego. Y entonces desde ahí el hombre empezó a darle uso al rozamiento o a la fricción, ¿sí? Que son sinónimos. Rozamiento o fricción es un sinónimo. ¿Imaginas un mundo sin rozamiento? No podríamos caminar. Si no hubiera rozamiento entre nuestros, por decir, entre nuestros zapatos y el suelo, nosotros no podríamos caminar, nos estuviésemos resbalando a cada rato, ¿sí? Y la única manera que nosotros pudiéramos parar nos dice que es a base de choques con otros cuerpos, ¿sí? Solo podríamos, imaginémonos nomás un cuarto de ir al piso con jabón y que nosotros estemos sin zapatos, ¿ya? Ahí es donde el rozamiento es mínimo. Sí, casi no hay rozamiento, sí se puede imaginar esto, ¿ya? Entonces nosotros estuviéramos que nos resbaláramos y no pudiéramos caminar, no pudiéramos caminar en un piso que esté con jabón fuera de tal piso y estuviéramos sin zapatos, ¿no es cierto? Sí, nos resbalaríamos, nos caeríamos, y aún más si no existiera este rozamiento, sí, la única manera donde nosotros podríamos parar es, qué sé yo, sujetándonos en una pared, ¿verdad? Entonces, esto sería horroroso y doloroso al mismo tiempo, ¿ya? Gracias al rozamiento es que podemos nosotros caminar, ¿ya? Entonces aquí continúo con esta cajita. El rozamiento, para que este sea, hablándolo sin esos términos, mayor o menor, depende de el material con que están elaborados los cuerpos, ¿sí? Entonces no es lo mismo empujar esta caja en un piso, qué sé yo, de madera, que en un piso de cemento o que en un piso de tierra, ¿sí? En ciertas superficies el rozamiento es mayor y en otras superficies el rozamiento es menor, ¿ya? Es como por ejemplo cuando nosotros nos vamos a ir a la finca y necesitamos, a veces por la lluvia, ya saben que la tierra se vuelve como barro, como lodo, necesitamos ponernos zapatos adecuados para poder caminar, porque si no nos podemos resbalar. Nos ponemos unas zapatillas, ¿no es cierto? Nos podemos resbalar. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, el material de las superficies que van a estar en rozamiento. Entonces, ¿qué nos dice la fuerza de rozamiento? Es aquella fuerza que aparece cuando hay contacto entre dos superficies, la cual se opone al movimiento de un cuerpo. ¿Qué significa esto? Que si el hombre empuja la caja hacia la derecha, este rozamiento de aquí se opone.
Por eso es que se dificulta un poco empujar, qué sé yo, un mueble. ¿Sí? Se dificulta un poco por el rozamiento que se opone, es decir, va en sentido opuesto. Porque si el rozamiento no se oponiera y va en el mismo sentido, simplemente la caja rodaría o se movería, qué sé yo, al simple hecho de aplicarle una fuerza, ¿sí? Entonces, ahí estamos aplicando la fuerza de rozamiento. ¿Cómo determinamos la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es igual a una U, que si la observan aquí, que significa coeficiente de rozamiento, que se refiere a los materiales que están elaborados cada cuerpo. Ya lo vamos a explicar más adelante, por la fuerza normal. La fuerza normal, recuerden que es aquella fuerza que va en sentido opuesto al peso. Se dirige hacia arriba. Imaginémonos lo siguiente, aquí está esta caja. Esta caja tiene una masa, por decir 10 kilogramos. Los 10 kilogramos se viene a ser el peso que se dirige hacia, perdón, la masa. Y esta masa, multiplicándolo por la gravedad, vamos a tener el peso, la cual se dirige hacia abajo. ¿Cuál viene a ser la fuerza normal? La fuerza normal, en cambio, se opone al peso. Si esta va, también podemos decir que es perpendicular a la superficie, va hacia arriba. En este horizontal puedo decir que va en sentido opuesto al peso, ¿ya? Pero si hablo en un plano, bueno, que no me quiero adelantar, en un plano ya no es que se opone al peso. Pero bueno, aquí la vamos a hacer así, de la siguiente manera para que quede un poco más claro. Miren, esta caja tiene una masa y al multiplicarla por la gravedad voy a tener el peso, la cual se dirige hacia abajo. Este es el peso de la caja, ¿sí? Mientras que, ¿cuál viene a ser la fuerza normal? La fuerza normal es aquella fuerza, en cambio, que es perpendicular a la superficie, se dirige hacia arriba. Es decir, miren, va en sentido opuesto al peso. Si esta caja tiene un peso, hablándolo así, un peso de por decir 20 newtons, la fuerza normal va hacia arriba, que también tiene el mismo valor, que serían 20 newtons. Pero ya si hablamos en signos, la normal serían 20 newtons positivos y el peso serían 20 newtons negativos porque se dirige hacia abajo. Más o menos ubicémonos como en el plano cartesiano, ¿ya? Lo vamos a explicar también más acá en los ejercicios. Pero bueno, lo importante aquí es que nosotros entendamos que la fuerza de rozamiento la encontramos, esta fuerza que se opone. ¿Cómo la encuentro? Multiplicando el coeficiente de rozamiento, que ya lo voy a hablar aquí, por la fuerza normal. ¿Ya? FR, fuerza de rozamiento, U, coeficiente de rozamiento, y N, fuerza normal. ¿Qué viene a ser el coeficiente de rozamiento? ¿Qué viene a ser esta U? Es característico de cada par de materiales en contacto. No es una propiedad intrínseca de un material. Depende además de muchos factores como la temperatura, el acabado de las superficies, la velocidad relativa entre las superficies, etc. Por ejemplo, para que quede más claro, ¿qué viene a ser el coeficiente de rozamiento? Nos dice que es característico de cada par de materiales en contacto. Por ejemplo, si yo estoy deslizando, qué sé yo, un cuerpo de madera en un cuerpo de vidrio, este par de materiales tienen un coeficiente de rozamiento que ya está dado en una tabla, que la podemos, qué sé yo, encontrar en internet. Por ejemplo, coeficiente de rozamiento vale 0,2, coeficiente del vidrio vale 0,1, coeficiente ¿de qué más podemos encontrar? Coeficiente del hierro, tanto, ¿ya? Cada material tiene su coeficiente de rozamiento, que esto ya está encontrado, experimentado, etc. ¿Sí? Entonces, ese coeficiente, por ejemplo, que me diga, Juan desliza una caja de madera y ya, y esta tiene una masa de tanto. Entonces, busco cuál es el coeficiente de la madera y ese es el coeficiente que va aquí, el coeficiente de rozamiento. Y obviamente aquí necesito, para la normal, necesito el peso, ¿sí? Y
ya les había dicho que el peso se relaciona aquí con la fuerza normal. El peso va hacia abajo, pero tiene el mismo valor que la fuerza normal. Vamos a ver un ejemplo. Un mueble de madera, Un mueble de madera posee una masa. Aquí tenemos el mueble de madera. Perdón, un momentito para agregarle al joven. Ya. Un mueble de madera. Miren, aquí tienen un mueble de madera. Tiene una masa de 35 kilogramos. ¿Ya? Se lo empuja en una superficie de su mismo material. Puede ser aquí madera con madera. ¿Ya? No nos dice cuál superficie, solo nos dice que tiene su mismo material, en donde su coeficiente de rozamiento vale 0,2. No tiene unidad el coeficiente de rozamiento, solo 0,2, no como por ejemplo la fuerza, 0,2 newtons, o la distancia, 0,2 metros. No, el coeficiente de rozamiento solo se mide así en unidades, sin escribir la unidad de medida. Solo en número. Determina la fuerza de fricción que actúa sobre dicho cuerpo. ¿Ya? Entonces aquí este niño está empujando esta caja de madera que tiene una masa de 35 kilogramos y el coeficiente de rozamiento vale 0,2. Vamos a determinar cuál es la fuerza que se opone. No me pide que determine la fuerza con la que empuja, porque ahí en cambio necesito también la aceleración con la que se mueve. Eso ya vimos nosotros en los ejercicios anteriores, ¿se acuerdan? Fuerzas igual a masa por aceleración. Ahora solo estamos buscando la fuerza de rozamiento, la fuerza que se opone a la fuerza que estamos aplicando. Ubicamos la fórmula. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente por normal. Vemos las unidades que tenemos en los datos. Tenemos la masa, que son 35 kilogramos, coeficiente de rozamiento 0,2 y la fuerza de rozamiento, que es la que nos pide. ¿Ya? ¿Qué dato me falta? Me falta la normal. Solamente me da la masa. Esto no es la fuerza normal, esta es la masa. En la fórmula me pide la fuerza normal, ¿sí? Esa es la que me piden en la fórmula. No la tenemos. ¿Cómo la encontramos? Yo recuerdo entonces que la fuerza normal es aquella que se opone al peso. Lo voy a explicar aquí. Por aquí lo voy a explicar. A ver, ¿dónde nos queda un poquito de espacio? Ya, miren. Les pregunto aquí en la caja. Ubiquémonos así en manera vertical. Les pregunto, ¿la caja está en equilibrio o no? En forma vertical. Sí. Sí, está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, en el eje vertical está en equilibrio. Nos vamos a ubicar aquí, para explicarles de mejor forma, como si que fuera un plano cartesiano. A la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. Hacia arriba los positivos, hacia abajo los negativos. Entonces, hacia arriba yo tengo la fuerza normal, que sería positiva. Y hacia abajo tengo el peso, que sería negativa. La normal menos el peso es igual a 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en equilibrio. Todas las fuerzas que se suman en Y me da 0. Por eso el cuerpo aquí no se mueve en Y. No está la caja subiendo para arriba ni bajando. Está en Y, está en equilibrio. Horizontal sí se está moviendo. Ya, entonces aquí recuerden que para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de sus fuerzas es igual a 0. Ahora, despejo la normal. Voy a despejar la normal de aquí. Normal es igual, miren, como el peso está negativo, ¿cómo lo paso al otro miembro? Si está negativo. Pasa como Positivo. 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 Sí, como positivo. Obviamente el 0, que sería más 0, que ya no tengo necesidad de escribirlo. Normal menos peso es igual a 0. Y normal es igual al peso. Normal es igual al peso. Y normal es igual al peso. ¿Y el peso a qué era igual? A masa. ¿Se acuerdan que esto ya vimos? Masa por gravedad. Esto vale el peso. Masa por gravedad.
Entonces aquí ya tengo la normal. ¿Sí? La normal es igual a masa por gravedad. La puedo encontrar por separado o la puedo incluir aquí en la fórmula. Yo la incluí. Miren, esto le voy a poner así. Otra lineacita aquí. Entonces vamos a poner que la fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por normal. ¿Y la normal a qué es igual? La normal también es igual a masa por gravedad. ¿Sí o no? Aquí. ¿Sí me doy a entender ahí? Repito ya, en caso no quedó claro. Aquí tenemos un cuerpo. Voy a decirlo así, en el eje horizontal, que es el eje X, se está moviendo. Pero en el eje Y no se está moviendo, porque si digo se está moviendo en el eje Y, quiere decir que la caja la está subiendo o la caja la está bajando, cosa que no es así. Entonces, hacia abajo tenemos el peso. Eso ustedes sí se acuerdan cuando hicimos unos gráficos. Y hacia arriba en cambio tenemos la fuerza normal. Bueno, no me salen tan rectos, no sé por qué. Ya, hacia abajo tenemos el peso y hacia arriba tenemos la fuerza normal. Entonces en Y está en equilibrio. La suma de un cuerpo cuando está en equilibrio, la suma de todas sus fuerzas es igual a 0. Entonces aquí digo normal menos peso que está hacia abajo es igual a 0. Despejando la normal es igual, el peso como está negativo pasa como positivo. ¿Por qué hago esto? Porque necesito una fórmula, la fuerza normal. Y normal es igual a peso. ¿Y peso a qué es igual? A masa por gravedad. Esa es la fórmula del peso. Peso es igual a masa por gravedad. Ahora, en la fórmula reemplazo coeficiente de rozamiento que multiplica por la normal y la normal es igual a masa por gravedad. Y reemplazo valores. Fuerza de rozamiento es igual, coeficiente 0,2 que multiplica por masa, la masa vale 35 kilogramos, por la gravedad que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Resuelvo 0,2 que multiplica 35 por 9,8 que nos da 343 newtons. Aquí ya tengo un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado que nos queda newton, recordarán. Y 0,2 por 343 newtons que nos queda una fuerza de rozamiento de 68,6 newtons. ¿Sí? Esa es la fuerza con la que se opone esta caja a la fuerza que está aplicando este joven. No sabemos la fuerza que aplica el joven porque no nos da el ejercicio. Solo nos pide la fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Y dándonos la masa de esta caja y dándonos su coeficiente de rozamiento. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta ahí. Dice, disculpe una pregunta, ¿de dónde salió el 9,8 metros sobre segundos al cuadrado? Ese es el valor de la Tierra. Un valor constante que es la gravedad. Recuerden que ese es un dato que ya lo tenemos, que la gravedad es igual a 9,8, ¿sí? Es como la gravedad de la Luna, que también ya la tenemos, que es 1,61, me parece, 1,62, por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la gravedad de la Tierra. Gracias, Liz. Es un valor constante que no cambia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, vamos por el siguiente. A un cuerpo de masa de 15 kilogramos se le aplica, miren, aquí sí ya nos está dando con fuerzas. Vamos a bajarnos ese grafiquito de aquí, aunque tendríamos que graficar. Bueno, mejor lo voy a graficar para que ustedes vayan graficando también así, ¿ya? Aquí tenemos una caja. A un cuerpo de masa, puede ser una caja, puede ser una mesa, puede ser una cama, puede ser un mueble, de 15 kilogramos, ¿sí? Este cuerpo tiene 15 kilogramos. Se le aplica una fuerza horizontal. Recuerden que del centro del cuerpo salen las fuerzas.
Esto también sí se les explicó. Aquí puede ser nuestro centro. De aquí salen las fuerzas. Aquí esta es la fuerza que le está aplicando. Le aplica una fuerza horizontal. Esta fuerza vale 30 newtons, esta. Si el coeficiente de rozamiento es 0,1, calcular la fuerza de rozamiento y la aceleración. Miren, este ejercicio ya está un poco más completo. A ver, por aquí, ya, la masa, tenemos para acá lo que es la fuerza de rozamiento, lo que se opone, porque si yo aquí le aplico una fuerza, el cuerpo se va a mover o al menos intentar mover, dependiendo pues la magnitud de la masa y dependiendo de la fuerza también con la que aplique, porque un ejemplo, voy a empujar un camión yo solita, no voy a avanzar, ¿no es cierto? Empujarlo. Ya, entonces aquí, miren, esa es la fuerza que se le aplica, que vale 30 newtons. Queremos calcular la fuerza de rozamiento, es decir, la fuerza que se opone a la fuerza de aplicación. Sacamos los datos, masa 15 kilogramos, coeficiente 0,1, la fuerza que se le aplica es de 30. Queremos saber la fuerza de rozamiento y la aceleración. Entonces aquí encontramos la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Vamos a encontrar primero la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento. Ya lo hicimos en la parte de arriba. ¿De dónde sale esto? Del peso, masa por gravedad. Reemplazamos valores. 0,1 que multiplica por la masa, que vale 15, por la gravedad, que vale 9,8. Multiplicando estos tres valores, porque es una sola multiplicación, nos da 14,7 newtons. ¿Ya? Es decir, aquí la caja sí se está moviendo. ¿Por qué? Porque le aplica 30 newtons y se opone con 14,7 newtons. Sí, es decir, esta fuerza es mayor. La que se le aplica es mayor, por lo tanto la caja sí se está moviendo. Obviamente hay rozamiento, pero sí se mueve. Otra cosa es que, por ejemplo, aquí valga 30 y aquí también valga 30, significa que la caja no se está moviendo. Por más que le aplica 30, la fuerza se opone con 30, entonces no hay movimiento de la caja. ¿Ya? Ahora, ¿qué más me pide? Me pide la aceleración. Aquí sí ya es un temita ya nuevo para nosotros, porque, por ejemplo, nosotros vimos que para encontrar la aceleración decimos fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuándo aplicamos esta fórmula? ¿Cuándo aplicamos? Cuando, por ejemplo, yo solo digo, la fuerza que le aplico es de 30 newtons, tiene una masa de 15 y ya despejo aceleración. Nada más, así fueron los ejercicios que hicimos anteriormente. Pero ojo, aquí no estábamos haciendo con ningún tipo de fricción de la caja, solo así sencillo, por decirlo así, ¿ya? ¿Qué pasa en este ejercicio? En este ejercicio ya aparece otra fuerza. Miren en el eje horizontal, ¿cuántas fuerzas tenemos? Observen aquí, ¿cuántas fuerzas hay? 1, 2. 2. En el eje horizontal hay 2. Cuando antes hacíamos los ejercicios, solo les daba así yo el ejercicio. De esta manera. Un cuerpo que tiene una masa de 15, se le aplica una fuerza de 30, hay su aceleración, ¿verdad? Solo se les daba una fuerza. ¿Qué pasa ya ahora en esos ejercicios que ya vamos haciendo un poquito más complejos? Ya no tiene una sola fuerza, hablamos de dos. ¿De quién? De la fuerza que aplico y de la fuerza que se opone, que es la fuerza de rozamiento. Dos fuerzas. Cuando ya tenemos estas dos fuerzas, tenemos que sacar sumatoria de fuerzas en X, porque estamos hablando del eje X. Les pregunto, en el eje X, ¿la caja está en reposo o en movimiento? Reposo. ¿En movimiento? Movimiento. En movimiento. Sí, está en movimiento. Y en el eje Y, ¿la caja está en reposo o en movimiento? Reposo. En reposo. Podemos decir que en Y no se mueve.
así, en este Y así, en ese sentido no se mueve, pero en ese sentido X sí se mueve, ¿ya? Entonces, aquí, como la caja sí se mueve, significa que hay velocidad y por ende hay aceleración, ¿ya? Entonces aquí sacamos la sumatoria de las fuerzas en X. Recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Como ya no tengo una sola fuerza, tengo más de una fuerza, saco sumatoria. Este signo de aquí significa sumatoria, este símbolo de aquí, que es tipo una E. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque ya no tengo una sola, tengo más de una. Entonces voy a sacar una sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Aquí es masa por aceleración. Si no me dejé con un puntito, no hay problema, ¿ya? Ahora, voy a sacar la sumatoria. ¿Cuántas fuerzas tengo en X? Tengo dos, una y dos. Nos ubicamos como nos ubicamos en antes en Y. ¿Cuáles son positivos, cuáles son negativos? Aquí los de la derecha se consideran positivos, los de la izquierda negativos, como en el plano cartesiano. Esta es la fuerza de aplicación, que es la de 30, positiva, menos la que se opone, que es la fuerza de rozamiento, negativa. Y esto es igual a masa por aceleración. Seguimos escribiendo lo mismo de arriba. Una vez que ya tenemos esto, que es lo que teníamos que sacar, que es como una fórmula nueva, reemplazamos los valores que tenemos. Fuerza, 30 newtons, menos fuerza de rozamiento, la que sacamos aquí, 14.7 newtons, es igual a masa. Masa, 15 kilogramos por A. Aceleración. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, aquí, si van teniendo preguntas, me van diciendo ya. Aquí podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Para que quizás ahí no me entendieron lo que dice. 30 menos, hago esta resta. 30 menos 14.7, que nos queda 15,3 newtons. Y esto es igual a lo que nos quedó acá. 15 kilogramos por aceleración. ¿Ya? Luego, ¿qué hice? Despejé aceleración. Como estos 15 están multiplicando, pasan al otro miembro a dividir. Y nos quedaría 15,3 dividido, eso significa dividido para 15. Y todo esto es igual a aceleración. Ya, solo que yo ya le di la vuelta. No sé si hay alguna pregunta ahí, si no está claro, para explicarlo un poco mejor. Miren aquí. Entonces tendríamos 15,3 newtons. En el otro miembro, después del igual, tenemos 15 kilogramos por A. Como está multiplicando el 15, pasa a dividir. 15 kilogramos, ¿no es cierto? Y esto es igual a aceleración. O que es lo mismo tener aceleración, es igual a 15,3 newtons dividido para 15. Y al dividir 15,3 dividido para 15 nos queda 1,02 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la aceleración de esta caja. Hasta podemos nosotros ya utilizando movimiento rectilíneo, hasta podemos encontrar, por ejemplo, yo quiero determinar si yo la recorro la caja 10 metros, qué tiempo voy a demorar en recorrerla, con qué velocidad voy a llegar hasta ese punto. Todo eso podemos hacerlo, ¿sí? Si ya vamos teniendo un poco más de práctica. Pero por el momento quedémonos con estos datos de aquí, ¿ya? ¿Qué encontramos? Si esta caja tiene 15 kilogramos y le aplicamos 30 newtons de fuerza para empujarla, ¿sí? Y obviamente la superficie tiene un coeficiente de 0,1, la fuerza que se opone es de 14,7. Casi es la mitad de la fuerza con la que yo empujo la que se opone. Por eso nosotros cuando vamos a empujar un carro para, qué sé yo, para salir de ese rozamiento que tienen las ruedas con el piso de momento, es un poco bien complicado hasta romper ese estado de reposo. Una vez que el carro empezó a rodar, ya se nos hace un poco más fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero al inicio sí se nos hace un poco más complicados por esto
del rozamiento también que existe entre las ruedas y el suelo. Miren, aquí entonces tenemos que la fuerza que se opone es de 14.7 newtons. Sacamos la sumatoria de fuerzas en X, que son esas dos fuerzas. La fuerza que se aplica menos la fuerza que se opone es igual a masa por aceleración. Reemplazamos los datos aquí. Miren, que ustedes lleguen hasta aquí, yo creo que ya es el 90%. ¿Por qué? Porque para acá abajo son restas, sumas, multiplicaciones, divisiones, cosa que es pura matemática. Solo aplicar matemáticas aquí, que ustedes ya saben. Aquí es una resta, aquí tengo una multiplicación que tiene que dividir, etc. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Disculpe, la FX, ¿qué significa? Esta F de aquí. La F que está con la X, ahorita. Ya, eso significa sumatoria. Sí. Miren, este significa suma. A ver, no me deja señalar. Este solito significa sumatoria. F fuerzas X en X. Sumatoria de las fuerzas en X. Si yo quiero sacar en Y, sumatoria de las fuerzas en Y. Les voy a indicar aquí algo. También puedo sacar la sumatoria de las fuerzas en Y. Si yo quiero sacar la sumatoria de las fuerzas en Y, les pregunto, ¿en Y se mueve el cuerpo o no? No. Aquí entonces, como aquí no hay aceleración en Y, digo que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, voy a ver qué fuerzas tengo en Y. En las fuerzas que tengo en Y, en cambio, hacia abajo, tengo en cambio el peso. Y hacia arriba tengo la fuerza. ¿Cómo se llamaba esta fuerza? Ya se me fue mal, a ver. Hacia arriba, en cambio, tengo la fuerza. ¿Cómo se llamaba la fuerza que se va hacia arriba? Que es perpendicular a la superficie. ¿Fuerza qué era? Horizontal. Normal. Fuerza positiva, normal, positiva, sería. Miren, la fuerza que aplico a la caja. Ya, exactamente. Miren aquí, tengo un plano cartesiano, ¿no es cierto? Para acá la fuerza que aplico, a la izquierda la fuerza que se opone. Para abajo el peso y para arriba la fuerza perpendicular a la superficie, que es la fuerza normal. Pero en Y el cuerpo no se mueve. Por eso digo que en Y las fuerzas es igual a 0. En X el cuerpo sí se mueve. Por eso digo que en X es igual a masa por aceleración, porque esa es la fórmula de la fuerza según la segunda ley de Newton. Entonces aquí, en Y, sacamos las fuerzas que hay en Y, porque sí tengo fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Hacia arriba la normal, que se considera positiva. Y hacia abajo el peso, que se considera negativo. Y esto es igual a 0. Y yo de aquí lo que hice antes fue despejar. Normal es igual a 0 menos peso, pasaría como más peso. 0 más peso, que me queda peso. Esas son las fuerzas que tengo en Y entonces. Me quedaría normal es igual al peso. Si aquí un ejemplo, el cuerpo se moviera en Y, como es el caso de los ascensores, yo no puedo decir ahí que el cuerpo está en reposo o así, en Y, porque el cuerpo sí, ahí vuelta digo, si fuera un ascensor, sí digo que es masa por aceleración, porque sí se está moviendo el cuerpo en Y, ¿ya? Pero en este caso la caja no se mueve en Y, solo se mueve en X, por lo tanto es 0. ¿Ya? No sé si aquí ya quedó un poco más claro. Vamos por el siguiente ejemplo. Mi segunda pregunta. Dígame. Que los datos cambian, por ejemplo, arriba ponemos a un cuerpo de masa de 50 kilogramos, aplica una fuerza horizontal de
30 minutos, ¿no? Por ejemplo, aquí en los datos pone masa 15 kilogramos, después sigue, puede poner al revés. Es 15 ¿La mismo. pregunta o no? Es 15. No, no, sí, pero dijo, los 31 fue en tercero y arriba pide que va en segundo. ¿No pasa nada? A ver, ¿aquí me dice o en el otro No, ejercicio? en cualquiera de los dos. Espera, indíqueme en dónde me dice que hay masa 50 porque no veo. No 50. Masa de 15 kilogramos. ¿Ya? Se aplica la fuerza horizontal de 30 newtons, pero ahí en los datos que usted pone abajo, primero pone masa y después la U, de 0,1, y después la fuerza. Ah, el orden aquí en los datos. Eso, el otro. Ah, ya, el orden. No, no importa el orden. Lo importante es que usted tenga todos los datos. Es lo No hay problema, ok. Todos los datos, sí. Yo tengo la masa, si tengo la fuerza y si tengo el coeficiente que es 0,1. Ya, no hay problema. Ajá. Vamos por el siguiente. Una caja de 5 kilogramos es jalada con una fuerza. Voy a copiar el grafiquito de aquí. No sé si me permita copiarlo. No, no me permite. Y aquí tenemos nuevamente otra caja. Me permite copiar, ya. Aquí tenemos nuevamente una caja. Una caja de 5 kilogramos es jalada con una fuerza de 50. Aquí lo voy a explicar, ¿ya? Ya, ahora es de 5 kilogramos. Ya, para que se vea el kilogramo. 5 kilogramos. Es jalada con una fuerza. Es jalada. Miren, hacia acá la fuerza de 50 newtons. ¿Con qué aceleración avanza si el coeficiente de rozamiento es de 0,5? Los mismos datos de arriba. Masa 5 kilogramos, nos da el coeficiente y nos da la fuerza de 50 newtons. Es decir, el procedimiento es el mismo. Encontramos la fuerza de rozamiento, que es U por la normal, que es masa por gravedad. Reemplazamos valores, 0,5, la masa 5, la gravedad 9,8. Multiplicamos todos estos valores y nos queda 24,5 newtons. ¿Ya? Lo mismo, ¿sí? Se sigue poniendo, pero la caja sí se mueve porque esta fuerza que aplicamos sigue siendo mayor. Ahora, en X nuevamente sacamos la sumatoria de las fuerzas. ¿Por qué? Porque tengo más de una fuerza. Si el ejercicio me dijera que solo, un ejemplo, una caja de masa de 5 kilogramos es jalada con una fuerza de 50 newtons. ¿Cuál es la aceleración con la que avanza el cuerpo? Si no me hablara de rozamiento, miren ahí. ¿Con qué aceleración avanza? Miren, si me diera solo masa, fuerza y me pide aceleración, no tengo más fuerzas, ¿no es cierto? No me habla de que se opone, no me habla de nada. Ahí simplemente utilizo fuerzas igual a masa por aceleración, despejo aceleración y ya está. Pero aquí me habla de coeficiente de rozamiento. En el momento que me habla de coeficiente de rozamiento, ya me está hablando de la fuerza que se opone al movimiento. Por eso ya la encontramos aquí con esta fórmula. Ahora, sacamos la sumatoria de las fuerzas en X, que es la fuerza que aplicamos, la de 50, menos la fuerza que se opone, que es la de 24,5, y eso es igual a masa por aceleración. La masa que vale 5 por la aceleración que no conocemos. Despejando aceleración nos queda 50 menos 24,5, que nos queda 25,5, dividido para 5. ¿Por qué? Porque el 5 está multiplicando, pasa a dividir. Y dividiendo 25,5 para 5, que nos da a 5,1 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Como pueden observar, es el mismo procedimiento del ejercicio de acá arriba. Acá arriba está un poco más explicado y acá abajo ya está más resumido. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Si no, va para explicar la tarea. Licenciada, la segunda fórmula es siempre para sacar la sumatoria total. Sí, cuando se tiene más de una fuerza sacamos sumatoria.
como les acabé de decir, si no me dieran esta de rozamiento, no tengo necesidad de sacar sumatoria, porque solo tengo una fuerza, la que es de 50. Pero en el momento que me habló ya de coeficiente de rozamiento, ya va a haber fuerza de rozamiento, entonces ya no tengo solo esta fuerza, sino que tengo otra fuerza. Cuando ya tengo más de una fuerza, tengo que sacar la sumatoria de las fuerzas. ¿Sí? Y usted dice, Luisa, y ahí en este ejercicio ahí queda el resultado en en la aceleración. Ahí queda aceleración, pues nos quedaría 5,1 metros sobre segundo al cuadrado. Es lo que nos quedaría. Pongámosle acá debajito para que no se vayan a confundir, ¿ya? 5,1 metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración que nos queda, ¿ya? Vamos a explicar la tarea. Semana 4. Por favor, aquí en la fecha ubíquenmele así. Del 17 al 21 de mayo 2021. Curso tercero, ya saben, materia, etc. Vamos por el primer ejemplo que nos dice, verán, nos dice refuerza y resuelve. Vamos a reforzar un tema anterior y luego vamos a resolver. Primero saben que tienen que sacar los datos. Determina la masa, en minúsculas, ¿ya? Masa de una persona cuyo peso, esa sí va en mayúscula, peso es de 1500 newtons. Facilita esto. Aquí no hay rozamiento. Determina la masa de una persona cuyo peso tiene una magnitud de 1500 newtons. Recordemos que la masa está relacionada con el peso, ¿sí? Y el peso, ¿a qué era igual? A masa por gravedad. Aquí tienen que poner el otro dato que es la gravedad, que también ya la conocen cuánto vale y la ubican aquí. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes conocen el peso? Sí. ¿Conocen la masa? No, que es la que les pide. ¿Conocen la gravedad? También. Ya les dije cuánto valen, que tienen que ubicarla aquí. Y de aquí despejan la masa. Si esto está multiplicando, tiene que pasar al otro miembro a dividir. Ya saben ustedes cómo despejar ahí, ¿ya? En eso consiste la primera actividad. Que tienen que despejar de aquí masa. La segunda actividad, el segundo ejercicio, sí tienen que hacer ya lo que acabamos de hacer. Tiramos de un bloque de masa de 10 kilogramos. Van sacando los datos. Masa. Por favor, ubicarán esas en minúsculas, ¿ya? Las que van con minúsculas en minúsculas. Las fuerzas ya van en mayúsculas. Masa, 10 kilogramos. Apoyado en una superficie horizontal con una fuerza de, miren, a este bloque que tiene esta masa le van a aplicar una fuerza para empujarlo, ¿no es cierto? De 60 newtons. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento U en minúsculas es de 0,5, calcula la fuerza de rozamiento y calcula la aceleración, ya. El mismo procedimiento del segundo y del tercer ejercicio. El mismo procedimiento. Tienen la masa, tienen la fuerza que aplican, tienen U, les pide fuerza de rozamiento y les pide la aceleración. Lo mismo que está aquí. Lo mismo que estos dos de aquí. Les pide fuerza de rozamiento y aceleración. Tienen que hacer tal como está aquí. ¿Sí? Y si pueden harán con un grafiquito para que lo entiendan de mejor manera. ¿Sí? No sé si ahí está ahí alguna pregunta. No. Claro, Lisa. Ya, no sé. ¿Alguien más?